Literatura. Diseño curricular para la educación inicial, año 2008. Lenguaje de las artes y los medios, segunda parte. Los libros de literatura presentan un mundo imaginario en el que los protagonistas actúan de acuerdo a pautas solamente válidas dentro del texto de ficción. Y esta convención la descubren inmediatamente los niños, aún los muy pequeños. Los animales pueden hablar, pensar, tomar decisiones, se visten como personas, reaccionan con conductas similares a las del mundo humano. En este proceso, que implica la formación de los niños como lectores de literatura, es preciso tener en cuenta que cada uno de ellos llega a la sala con diferentes experiencias de vinculación con el texto literario, variantes que dependen de su contexto vital. La responsabilidad de la escuela es garantizar a todos ellos una rica interacción con textos literarios de calidad. Y la tarea del docente es trabajar de manera sistemática para asegurar los aprendizajes que inicien o continúen su formación como lectores. El docente habrá de ser un mediador entre los textos literarios y los niños. A modo de orientación, en la tarea de desarrollar podemos decir que, al asumir este lugar de mediador, el docente podrá organizar su tarea desde dos grandes ejes de trabajo: en la selección y la transmisión de textos literarios, en la coordinación de la producción de textos por parte de los niños. El propósito central de las actividades se centra en el primer eje y sobre el mismo se pondrá énfasis. Pero también es importante otorgar un lugar a la producción de textos para formar mejores lectores, ampliando y enriqueciendo la apreciación de los textos literarios. Los chicos intentarán dar forma a un cuento con ayuda de su docente, solo si antes han escuchado muchos cuentos. Al hacer esto, pondrán en juego muchos saberes que se construyeron mediante la escucha de estos textos. Además, al intentar dar forma a la historia, los enfrentará con diversas decisiones, búsquedas, dudas, intercambio de ideas, etc., que redundará en una mayor apreciación de lo hecho por otros. Cabe aclarar que al proponer que los niños elaboren sus propios textos, no estamos pretendiendo formar escritores de literatura, lo cual no es función de la escuela, sino ampliar el campo de oportunidades de los niños para expresarse, afianzar la construcción de conocimientos de la lengua escrita y desarrollar la creatividad. Propósitos: seleccionar para leer y narrar textos literarios de calidad para que los niños disfruten de las manifestaciones literarias y las aprecien, convirtiéndose gradualmente en lectores competentes, sensibles y críticos. Propiciar la exploración y el trabajo de producción de textos, cuentos o rimas, por ejemplo, para que los niños se expresen libremente y pongan en juego su creatividad. Orientaciones didácticas. Para poder realizar una adecuada selección de textos para los niños, es importante recordar cuáles son aquellos que se incluyen en la literatura infantil. La literatura se presenta como una expresión artística del lenguaje organizado en múltiples formatos discursivos. Especies narrativas de origen folclórico: anécdota, mito, leyenda, cuento popular. Especies narrativas con autoría conocida: cuento moderno, novela, poesía, teatro, teatro de títeres. Selección de textos literarios. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos al seleccionar los textos literarios para leer o narrar a los niños: el valor estético de una obra literaria infantil, el cuidado pedagógico o la presencia invisible del lector, la representación del mundo, ideas, creencias, valores culturales. ¿Cómo acercar a los niños los textos narrativos? El momento de transmisión de los textos narrativos mediante la voz del docente permitirá a los niños disfrutar intensamente de ellos, imaginar los personajes y los escenarios donde se desarrollan las acciones, emocionarse, reír, pensar, participar sensible y activamente en el mundo que abren esas historias. Es muy importante que el docente otorgue relevancia a esta actividad que tiene enorme valor en sí misma y por sí sola. Asignar un momento especial, crear el clima propicio para que los chicos disfruten de la escucha compartida, ubicados cómodamente con sus compañeros frente al docente, sin interrupciones,
son cuidados importantes para garantizar el encuentro gozoso con el mundo que presentan las historias narrativas. La lectura y la narración. Es importante que ambas formas de transmisión estén presentes alternándose a lo largo del año, para permitir a los niños disfrutar de la experiencia que cada una de estas formas de transmisión propicia. La narración oral implica contar, por ejemplo, un cuento sin más elementos que la voz, los gestos, movimientos del rostro, y los ademanes, movimientos del cuerpo. La narración oral invita a los chicos a poner en juego su imaginación creativa. Por haber nacido en la propia transmisión oral, los textos más aconsejables para narrar son el cuento folclórico, la leyenda y el mito. La lectura. El docente de nivel inicial será para los niños un modelo lector. Por eso, todas sus acciones respecto del libro que tenga en sus manos frente a los niños podrán dejar marcas perdurables en sus experiencias. La posición corporal que adopte, su actitud lectora, su concentración, la manera de sostener el libro, el desplazamiento de la mirada, entre otros. Consideramos importante que el objeto libro sea destacado. Se podrán distinguir en él su título, el nombre del autor y el texto que se leerá, favoreciendo algunas anticipaciones que los niños puedan hacer. La conversación posterior a la escucha de textos narrativos. Se trata de favorecer que los chicos puedan expresar las diversas construcciones de sentido que elaboren en su vinculación con los textos literarios y aprendan a comentar lo que pensaron o sintieron, compartiéndolo con sus compañeros y el docente. Manifestar opiniones o sentimientos, intercambiar ideas, confrontarlas, argumentar, realizar preguntas, son valiosos aprendizajes que apuntan a uno de los propósitos demarcados para esta disciplina, la formación de un lector competente, sensible y crítico. Por ejemplo, es posible preguntar al finalizar un relato, ¿qué parte les gustó más? ¿Qué les pareció lo que hizo tal personaje? ¿Qué sintieron cuando? Algún pasaje importante de la historia. ¿Están de acuerdo con? Es decir, preguntas para las cuales no hay una única respuesta, sino una diversidad que se enriquezca en la interacción con los otros. La producción de textos narrativos. Cuando los niños hayan frecuentado una cantidad importante de textos narrativos, se les podrá proponer la producción de textos propios. Sugerimos la posibilidad de iniciar este tipo de actividades a partir de la sala de 3 años. Los niños habrán aprendido que en esas historias hay algunos seres, niños, animales, etc., que ellos pueden reconocer, que hacen cosas, que les pasa algo y que todo eso ocurre en algún lugar, una granja, una casa, la luna. Esto que en términos más técnicos podemos llamar personajes, acciones, acontecimientos, conflictos y escenarios, son conceptos que el docente tendrá en cuenta para favorecer el armado de la historia, con intervenciones que ayudarán a los niños a completarlos y relacionarlos. Una manera de favorecer este proceso es trabajar con un pequeño grupo. Un grupo conformado por 4 o 5 chicos facilita la escucha compartida y la participación de cada uno, a la vez que permite una mejor y más atenta coordinación del docente. Como señalamos, el objetivo no es generar escritores de cuentos, sino garantizar un espacio intenso para la expresión y la creatividad de los niños. Los niños más grandes podrán iniciarse en la producción de textos buscando adecuarse a un propósito y a un género. Por ejemplo, intentar elaborar un cuento que dé risa o miedo, eligiendo los personajes, los escenarios, las palabras y frases, etc. ¿Cómo acercar a los niños a los textos poéticos? La poesía no tiene restricción de edades. Contamos con un amplio abanico de posibilidades. Poesías folclóricas y de autoría conocida. Poemas escritos especialmente para niños y otros pensados para adultos, pero que los pequeños pueden disfrutar plenamente. Rimas y métricas variadas, poemas que cuentan pequeñas historias, que describen objetos o personajes, que plantean enigmas que provocan la risa. Es importante siempre enunciar a los chicos el nombre del autor del poema. Esto permite identificarlos, observar similitudes, continuidades y diferencias, expresar preferencias, lo que contribuye a su formación como lectores.
Los poemas tienen además maneras diferentes de estructurar significados. Podemos pensar a grandes rasgos en 4 tipos diferentes. Hay poemas que cuentan una historia, casi como un cuento en verso. Otros se centran en la descripción de lugares, objetos, seres. Otros ponen en primer plano la expresión de sentimientos y en otros predomina el juego de sonoridades de las palabras que lo integran. Es importante que el docente acerque a los niños poemas de diferentes tipos para que conozcan y disfruten de estas variedades. Además de todos los tipos de poemas mencionados, es preciso recordar a aquellos que acompañan alguna actividad lúdica, como las rondas y los juegos. Además de las canciones de cuna, rimas para consolar al que se ha golpeado, como el sana sana, rimas de sorteo para jugar a las escondidas, trabalenguas, adivinanzas, poesías humorísticas y disparatadas que buscan provocar la sonrisa o la risa del niño. Reiteramos entonces que resulta de fundamental importancia que el docente recuerde estas variedades para ofrecerlas a los chicos y favorecer de este modo el disfrute y la apreciación del mundo poético. Libros, lectores y bibliotecas en el nivel inicial. La biblioteca de la sala debe ser un lugar dinámico y su frecuentación no debe quedar librada a la improvisación. La biblioteca cobra prestigio cuando el docente ha planificado lo que hará con los niños en ese espacio de la sala. Su función en este caso es la observación y la participación en la lectura. Los niños aprenden con su maestra a tomar los libros con cuidado, a hojear las páginas, a no dañarlas con movimientos apresurados. La biblioteca realmente dinámica debe estar siempre asociada a la lectura, la narración o a la exploración por parte de los niños. Es decir, las actividades relacionadas con la literatura deben tener un lugar asignado, un espacio definido dentro de la sala, por humilde que sea. En situaciones en las que el espacio y el mobiliario no sean los más convenientes, el equipo directivo y los docentes procurarán crear un ámbito propicio para la concentración y la escucha comprensiva de los textos leídos o narrados. Biblioteca para las familias. Las familias de los niños que asisten al jardín no deben quedar fuera de esta tarea de fortalecimiento de la lectura de literatura. La escuela debe ser un espacio de estímulo que abra caminos de crecimiento cultural en los hogares de los alumnos. La construcción de la ciudadanía está asociada con la creación y puesta en marcha de lazos solidarios. La lectura es uno de los más poderosos. Biblioteca literaria para los docentes. La formación lectora del docente es la llave de su tarea como formador de lectores y productores de textos. Si el maestro no asigna a la lectura un valor importante en su propia vida, este desinterés se reflejará en su accionar cotidiano a la hora de ofrecer libros. El síntoma del maestro no lector se expresa en las bibliotecas con materiales editados hace mucho tiempo, deslucidos, viejos, rotos o simplemente poco interesantes. El maestro lector de literatura no soporta los malos libros, necesita ver buenos libros porque esa es también su necesidad y no solamente la de los niños. Debe haber libros especialmente elegidos para el personal de la institución, con sistema de préstamo. La literatura debe ocupar un lugar en la vida del maestro. Actividades con la literatura. Ordenar la biblioteca de la sala con ayuda del docente. Los libros se agruparán con criterios acordados previamente. Colecciones, autores, géneros literarios. Los niños deben participar en la tarea de clasificación como actividad que propicia la reflexión sobre los géneros literarios y los diferentes formatos discursivos presentes en los textos. Investigar la biografía de un autor y conocer su obra a través de la exploración de libros de su autoría. El docente podrá elegir un escritor, investiga su biografía y lee la obra que ha publicado. Relacionar las historias en las que interviene el mismo personaje. Entrevista a un autor. El contacto con un escritor en forma personal o a través de una carta posibilita a los niños un acercamiento más vital, más humanizado con el artista. Evaluación. Evaluar en este campo no es tarea sencilla, pero puede, desde esta propuesta, convertirse en una actividad de gran enriquecimiento para el propio docente. Su escucha interesada en las expresiones y los comentarios de los niños, su mirada atenta para apreciar las manifestaciones y los comportamientos del grupo en particular, y también de cada individualidad, precisan de una actitud siempre alerta que ponga en juego a la vez su agudeza y su sensibilidad.
En este sentido, puede plantearse como una práctica que requiere ejercicio y continuidad, aportando una dimensión más amplia y profunda al proceso de evaluación.